Es para mí un placer presentar esta mesa titulada Biodefensa, Bioseguridad y Bioterrorismo en las agendas de seguridad de México, Estados Unidos y Canadá. Es la mesa 6, es la mesa con la que cerramos y vamos a iniciar. En primer lugar voy a presentar a la doctora María Cristina Rosas. Ella es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene estudios de especialización y ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos, Irlanda del Norte, Canadá, Tokio y en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Finlandia. Asimismo, ha cursado los diplomados en epidemiología, métodos y técnicas para la investigación en la salud poblacional por la Facultad de Medicina de la UNAM, el diplomado en educador de diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido docente en el Colegio de la Defensa Nacional. Asimismo, desde hace 27 años ha sido catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de numerosos artículos sobre las relaciones económicas y políticas internacionales en revistas como Comercio Exterior, Negocios, Aportes, Siglos, Voices of Mexico, Nueva Sociedad y otros más. Es igualmente autora de 74 libros sobre economía y política internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional. Sus libros más recientes se titulan Chile en el siglo XXI, hacia una nueva bipolaridad, en 2007, La seguridad por otros medios, la agenda de seguridad internacional en el siglo XXI, Lecciones para México, publicado por el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme. El libro Terrorismo, Democracia y Seguridad, 11 de septiembre, 10 años después, en 2011, y Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México, en 2012, igualmente publicado por el Centro Olof Palme y la Universidad Nacional de Australia. Ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en Ginebra sobre temas de economía y política internacional, particularmente en materia de comercio, regionalismo y en las negociaciones de tratados comerciales internacionales, al igual que en los debates sobre seguridad internacional y hemisférica. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme y recibió el premio Rosario Castellanos de parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras en 1993. En 1994 fue distinguida con la beca Citibank en Periodismo, en Economía y Finanzas. Ha sido galardonada en 3 ocasiones con el premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog por parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Le fue otorgada la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es columnista en las revistas Siempre, Etcétera y Negocios Pro México. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que regresaron. Ha sido una jornada larga. Yo voy a referirme a toda una problemática conceptual que tenemos con términos como bioseguridad, biodefensa, bioterrorismo en el mundo del siglo XXI. Y bueno, el plan de la presentación básicamente estriba, creo que se me funciona para variar, sí, en hablar un poco de biosafety, biosecurity. Tenemos algunos problemas ayer lo comentábamos con el maestro Isaac Morales, con la traducción de estos términos al español. En francés no hay tanto problema, una es bioseguridad y otra es bioseguridad, pero en español siempre se traducen ambos como bioseguridad. O seguridad biológica en el caso de biosecurity, pero entonces resulta un poco confuso. Vamos a ver qué relación hay entre estos conceptos. No son lo mismo, están muy vinculados, pero no son lo mismo y plantean diferentes desafíos en la agenda global de seguridad. Veremos cuáles son estos desafíos en el mundo del siglo XXI y rápidamente paso a comentarles. Les decía que uno de los primeros problemas que tenemos para el estudio de la bioseguridad es la distinción entre safety y security, en francés seguridad y security. Porque en español lo traducimos como seguridad y bueno, esto creo que también aplica a otra serie de conceptos donde igual está involucrada la safety y la security. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad marítima, no es lo mismo seguridad marítima con safety que con security. Y bueno, es la misma problemática que
entre uno y otro. Biosafety es un concepto muy establecido, un concepto en torno al cual hay consensos, hay lineamientos internacionales en torno a cómo ponerla en práctica en los países. Biosecurity es un concepto relativamente más nuevo, con diversos significados dependiendo del contexto en el que se emplea y también dependiendo de ciertas situaciones políticas en que se habla de este tema. Biosafety lo define la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de normas y medidas para proteger al personal de salud frente a riesgos biológicos, químicos, físicos a los que esté expuesto en el desempeño de sus funciones. También aplica a pacientes, por ejemplo, en nosocomios, y también aplica a circunstancias ambientales. Biosafety se basa en la universalidad, criterios y estándares que deben ser empleados siempre, el uso de medidas de protección, barreras, la eliminación de todo material contaminado, etc. Por ejemplo, cuando una persona hace análisis de laboratorio y maneja muestras, ¿no?, de sangre, en fin, de orina, en fin, hay toda una serie de códigos que debe de cumplir para evitar y manejar adecuadamente los insumos para evitar contaminación o provocar daños para sí o para el lugar, el entorno en el que está desarrollando estas actividades. Tenemos por parte de lo que es la CDC, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de Atlanta, 4 niveles de biosafety plenamente establecidos para el manejo de agentes biológicos. Es una gráfica que espero que podamos ver. Bueno, hay los 4 niveles en función de la peligrosidad de los agentes que se están empleando o manipulando. Por un lado está el nivel 1, que se refiere a agentes que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en los seres humanos o animales o plantas. En un momento más vamos a ver que además de la OMS hay una serie de organismos internacionales, la FAO, entre ellos la OIE, que también han acordado una serie de medidas para garantizar la biosafety en ámbitos como el ámbito animal, el ámbito vegetal, etc. Por supuesto, personas. El nivel 2 se refiere a agentes patógenos que pueden producir enfermedades humanas o animales, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado del laboratorio y la comunidad. El nivel 3 de biosafety se refiere a agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano y el animal y existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. El problema viene con el nivel 4, porque aquí se trata de agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano y el animal y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro y normalmente no existen medidas preventivas y o terapéuticas eficaces. Tenemos algunos ejemplos de esto. En el primer nivel, por ejemplo, podemos hablar del E. coli, que indica un escaso riesgo para el individuo y para la comunidad. Como ejemplo del nivel 2 podríamos hablar de tifoidea, del virus de la hepatitis B, porque implica un riesgo individual moderado para los individuos y limitado salud para la comunidad. En el nivel 3 se habla de alto riesgo para el individuo, bajo riesgo para la comunidad, por ejemplo la tuberculosis. Y en el nivel 4, lo que le da gran relevancia al nivel 4 es que afecta tanto al individuo como a la comunidad. Una situación de alto riesgo, como ha ocurrido, como lo hemos visto, con el ébola. Les comentaba que además de la Organización Mundial de la Salud hay varios organismos internacionales que han acuñado definiciones de biosafety. La FAO, específicamente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que este concepto engloba marcos normativos y reglamentarios con inclusión de instrumentos y actividades para análisis y gestión de riesgos relativos a la vida y la salud de las personas, animales y plantas y los riesgos asociados para el medio ambiente. También les comentaba, la biosecurity incluye inocuidad de alimentos, la zoonosis, la introducción de plagas y enfermedades de animales y plantas, la introducción y liberación de organismos vivos modificados. Aquí hay un gran debate respecto a esto y también respecto a organismos genéticamente modificados. Y también está el tema de la introducción y gestión de especies exóticas invasivas. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos del ámbito de la biosafety. Hay varios factores que influyen, que condicionan a la biosafety. La globalización, por supuesto, estamos en un entorno que desnuda fronteras, donde tenemos
pues muchos viajes de personas, mucho movimiento de personas, tenemos condiciones comerciales muy intensas. La principal vía para el comercio es el transporte marítimo, y por supuesto que ahí también pues existen riesgos para la biosafety. Hay nuevas tecnologías de producción agropecuarias o de elaboración de alimentos que naturalmente implican cambios importantes respecto a estos productos. Tenemos el aumento del comercio de alimentos y productos agropecuarios. Hay obligaciones jurídicas para quienes suscriben acuerdos internacionales y bueno, todo esto crea un entramado sumamente complejo para garantizar la biosafety. Podemos considerar también otros factores que afectan a la biosafety, por ejemplo, avances en las comunicaciones y el acceso mundial a información sobre biosafety. Esto lo hemos comentado en diversas ocasiones. Podemos acceder en internet a información sobre cómo hacer una bomba biológica, por ejemplo. Hay mayor atención de las sociedades a la biodiversidad, al medio ambiente y los efectos de la agricultura en ambos. Conocemos una gama amplia de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales preocupados en torno a esta temática. Tenemos que hablar también de la creciente interdependencia entre los países y también de la escasez de recursos técnicos, operativos y de capital humano, que siempre será la primera línea de protección para cualquier país. Si tenemos recursos humanos debidamente calificados, pues muchas cosas pueden mantenerse en un nivel de estabilidad satisfactorio. Si no, pues tenemos problemas. Y lo mismo aplica respecto al empleo de recursos técnicos tecnológicos. Estamos en un mundo que produce suficientes alimentos para que todos comamos, pero los alimentos están desigualmente repartidos en el mundo y además pues hay una serie de actores que vienen a concentrar la distribución de estos alimentos. Entonces el acceso a estos se ha convertido en un serio problema. Por eso cuando hablábamos de la seguridad humana hacíamos referencia también a uno de los componentes de esta, que es la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria puede verse afectada, por ejemplo, por tendencias y prácticas de algunos actores como las grandes empresas transnacionales del sector agroalimentario. También tenemos que mencionar a un actor del que se habló ayer en la tarde, actores privados, entre ellos pues, las empresas transnacionales que son dominantes en el mercado de los alimentos, de los medicamentos y también de una serie de insumos que se emplean en la agricultura, fertilizantes, semillas mejoradas, etc. Ayer incluso nos mostraban nombres y señales y datos pormenorizados de estas empresas. Entonces, bueno, los organismos y órganos internacionales de normalización como el Códex Alimentario, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Comisión de Medidas Fitosanitarias, elaboran normas para distintos sectores de la bioseguridad, de la biosafety, de conformidad con sus mandatos. Estas normas, muchas de ellas no son jurídicamente vinculantes en sí mismas, pero se han convertido en referentes internacionales, entre otras razones porque tenemos a nivel de la Organización Mundial del Comercio el acuerdo sobre aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Este acuerdo, como recordarán, fue resultado de la ronda de Uruguay, de GATT, que después también nacimiento de la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, este acuerdo pues es un referente, como les decía, para medidas sanitarias y fitosanitarias internacionales en atención al intenso comercio que existe en torno a todos estos productos. Bueno, eso es por cuanto se refiere a biosafety. Respecto a biosecurity, podemos decir que una de las traducciones muy socorridas, acá pues Tony nos puede ayudar también en esto porque ella ha estado revisando estos temas desde hace mucho tiempo. Una de las traducciones más socorridas es la de seguridad biológica, biosecurity, algunos lo traducen como seguridad biológica. Como decíamos, es un concepto relativamente más reciente que biosafety, pero también es un concepto más complejo que ha evolucionado de manera simultánea en diversos procesos y se le emplea de diversas formas y con diversos significados en cada uno de estos procesos. En atención a lo que dispone la Convención sobre Armas Biológicas, trata de las medidas aplicadas, entre otras cosas, ¿verdad? Trata de las medidas aplicadas para proteger patógenos peligrosos y acciones de robo o sabotaje con la intención de practicar actos terroristas o fabricar armas biológicas. Entonces, biosecurity se refiere a medidas y procedimientos institucionales y personales de seguridad
para prevenir pérdida, robo, mal uso, desviación o la liberación intencional de patógenos o partes de ellos y de organismos productores de toxinas, al igual que de dichos agentes toxínicos que posean, transfieran o proporcionen los centros de recursos biológicos. Sabemos que, bueno, que hay estados que manipulan obviamente agentes biológicos, toxínicos, pero no solo ellos, las empresas farmacéuticas en aras de la investigación médica y demás también los manipulan y bueno, también existe la preocupación de que actores que persiguen fines no lícitos, como los terroristas, pudieran buscar hacerse de estos agentes para causar daño. Ahora, de todas maneras, como pueden ver, la distancia que separa la biosafety de la biosecurity pues es muy tenue, ¿no? Y se puede prestar a confusiones. Entonces, revisando el tema, yo me he encontrado con algunos intentos hasta coloquiales para aclarar la distinción entre estos conceptos. Entonces, por ahí decía un diplomático noruego que la biosafety en esencia buscaría proteger a las personas de los gérmenes, mientras que la biosecurity busca proteger a los gérmenes de las personas. Es una forma bastante coloquial, digo, no es tan así porque no son solo gérmenes. Pero lo que preocupa en la biosecurity es la manipulación de agentes biológicos para hacer daño. En la práctica, si ambos conceptos pueden ser complementarios, en muchos casos la distinción conceptual no es sencilla y genera conflicto. Ahí está. Por ejemplo, desde la óptica de la biosafety, cuando hay un traslado de agentes patógenos, es muy importante etiquetar e identificar el envase que porta a estos agentes patógenos. Pero desde la óptica de la biosecurity, si se hace ese etiquetado, esto podría incrementar el riesgo de que alguien lo robe y diga, ¡ay, uranio! ¡Ay, cobalto! Como los que roban cobalto, que se lo guardan en la bolsa, ¿no? Entonces, o sea, como pueden ver, hay enfoques diferentes. A biosafety le preocupa más identificar, ¿sí? Para pues, contribuir al manejo de riesgos. A biosecurity le preocupa que esto esté a la vista de todos, porque no sabemos cuáles son las intenciones de todos los que están presenciando ese envase, por ejemplo. Entonces, bueno, se reconoce que biosafety y biosecurity se complementan, pero suelen surgir conflictos. Y bueno, las amenazas biológicas, tanto procedentes de redes terroristas transnacionales, como también enfermedades de origen natural, como ya se mencionaba en la sesión anterior, el síndrome respiratorio agudo severo, el síndrome respiratorio en Medio Oriente, la influenza H1N1, el ébola, etc., se han convertido en una preocupación creciente para la seguridad internacional y nacional. Hay un informe mundial de salud de 2007, ustedes lo conocen, de la Organización Mundial de la Salud, donde revela estadísticamente que cada vez con más frecuencia surgen nuevas enfermedades. Y al surgir nuevas enfermedades, pues naturalmente el antídoto no existe, hay que acuñarlo en función de la existencia, o elaborarlo en función de la existencia de la enfermedad. Entonces, naturalmente que esto es una creciente preocupación. Se considera también que la globalización aumenta el riesgo de bioterrorismo. Las crisis económicas, por otra parte, pueden provocar o agravar convulsiones sociales, desigualdades, susceptibles de ofrecer un pretexto para hacer algún tipo de atentado o reivindicación. La mayor velocidad y menores costos de los transportes y comunicaciones permiten que se difundan potentes biotecnologías que ofrecen los medios para los mismos. Digo, ahora todos tenemos un teléfono inteligente y computadoras y demás. Hace algunos años esto no era de acceso tan masivo como lo vemos en la actualidad. Y así como ha pasado con estos bienes que acabo de mencionar, ha pasado con muchísimas otras tecnologías. Entonces, muchas de estas tecnologías se supone que tienen aplicaciones para hacernos la vida más vivible y más agradable, pero hay otras aplicaciones que no van en esa dirección, podrían ser aplicaciones para hacer daño. La diseminación intencionada de microorganismos patógenos o de sustancias de origen biológico para producir daños económicos o sanitarios al causar la muerte o la enfermedad de seres humanos, animales o plantas, o sencillamente con la finalidad de provocar pánico en la población, es una posibilidad que está generando una creciente preocupación en los últimos años y en todo el mundo. Y bueno, yo sí quisiera señalar que hay un momento particularmente importante para explicar por qué hay toda esta ansiedad a nivel mundial en torno a la bioseguridad o seguridad biológica y el bioterrorismo. Evidentemente lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 y
lo que sucedió después, ¿se acuerdan de las esporas de antrax liberadas en paquetes postales, en cartas que incluso recibió un senador de Estados Unidos y otras personas? Este es un hecho muy importante que desencadena que las autoridades de Estados Unidos y del resto del mundo comiencen a considerar seriamente el impacto social y los efectos en la salud pública que podrían llegar a causar este tipo de ataques terroristas. No es el primer caso en la historia, eso sí sería muy importante decirlo. Acá pues también está Alfonso que ha hecho un recorrido, también Benjamín Ruiz que nos acompañó en la mesa anterior, han hecho un recorrido histórico sobre diferentes momentos en la historia de la humanidad donde se han manipulado deliberadamente agentes biológicos para causar daño. Digo, esto no es nuevo, lo nuevo es que ocurrió en el país hegemónico, en Estados Unidos, y naturalmente eso condiciona una serie de políticas y respuestas que pues ahora aparentemente deben ser adoptadas por el resto de la comunidad internacional. Bueno, ahí está la carta dirigida al senador. Con esporas de antrax. Bueno, aunque hasta el momento la morbilidad, mortalidad ocasionada por ataques terroristas en los que se han utilizado agentes biológicos ha sido baja, determinados microorganismos pueden considerarse potencialmente peligrosos, pueden incluso ser transformados en armas de destrucción en masa, ya que cantidades mínimas de los mismos pueden causar un importante número de víctimas. Además, su adquisición, transformación en armas biológicas y su diseminación, en teoría al menos, son relativamente fáciles. Siempre será más fácil poder acceder a un agente biológico, a un agente químico, que a una arma nuclear, ¿verdad? Parece un poco más difícil acceder a una arma nuclear. Y los que lo van a jugar, ya no sé cómo lo han manipulado, pero es difícil, ¿no? Acceder a agentes. Y todo esto parece que esto es un poco más sencillo, pero también se requiere un cierto expertise. No cualquiera puede manipular un agente biológico sin contaminarse. Entonces, esto también es importante mencionarlo. A ver, además de lo que mencionamos, de lo que ha promovido Estados Unidos en torno a la seguridad biológica y la lucha contra el bioterrorismo, las autoridades sanitarias de un gran número de países han puesto en marcha programas de vigilancia epidemiológica y respuesta frente a enfermedades infecciosas emergentes, ya sea su aparición debida a mecanismos naturales o por dispersión intencionada del agente causal. Es otro tema, no corresponde a esta mesa, pero el empleo de agentes químicos o biológicos con fines bélicos no parece tan descabellado. Tenemos toda la polémica a propósito del sarín con lo que pasó en Siria, el empleo de gas sarín contra población civil y empleado por un gobierno contra su población. Esto es sumamente alarmante, sumamente interesante y nos habla de la actualidad de estos temas, porque también pareciera que terminada la Guerra Fría muchos temas decayeron en interés y en importancia, y la realidad de las cosas es que son sumamente relevantes. A manera de conclusión, para terminar, pues planteamos una pregunta que es la siguiente: ¿puede un flagelo en materia de biosafety convertirse en un problema de biosecurity? Bueno, más allá del terrorismo, la experiencia histórica señala que los países con una endeble institucionalidad, con recursos materiales limitados, con capital humano pobremente calificado y con una infraestructura, por ejemplo, en materia hospitalaria escasa, carecen de una primera y elemental línea de defensa ante agentes biológicos y toxínicos, sea que son agentes que surgieron de manera natural, o sea que se trate de agentes deliberadamente expresados para causar daño. Muchos de los países de África Occidental, voy a hacer una breve alusión a lo que hemos visto con el ébola, muchos de los países de África Occidental aquejados por esta epidemia han vivido previamente conflictos armados devastadores, ustedes lo saben, Sierra Leona, Liberia, y estos conflictos devastadores son relevantes a la hora de que analizamos las emergencias sanitarias que han vivido estas naciones, porque esos conflictos armados dilapidaron los recursos materiales y humanos de estas naciones, amén de que pues hay una endeble institucionalidad que limita su capacidad de respuesta ante la incidencia de esta enfermedad. Por ello, pues se han sugerido diferentes acciones que puede desarrollar la comunidad internacional. De entrada, pues hay que señalar que estos problemas son complejos y un solo país no les puede dar solución. Se requiere naturalmente la cooperación internacional, acciones conjuntas, y entre ellas, pues las recomendaciones
siempre, ¿sí? Tenemos que crear o mejorar, porque ya existen en muchos casos, redes de vigilancia epidemiológica que posibilitan la rápida detección de brotes. También la potenciación de la atención primaria, lo que decíamos, hay países en los que se produce un brote, pero no cuentan con el recurso humano debidamente calificado o con la infraestructura hospitalaria para aplicar los protocolos que proceden, ¿no? Incluso los países más desarrollados a veces tienen problemas para aplicar los protocolos. Ya hablo de la enfermera estadounidense, la que besó a Obama, y pues se infectó y ahí falló un protocolo, ¿no? Aparentemente. Entonces, bueno, hay que potenciar la atención primaria, creando infraestructura, programas adecuados que posibiliten la atención médica, aislamiento, administración de vacunas, profilaxis, medicamentos de forma pues, generalizada, en caso de que sea necesario, informar al médico de atención primaria, enfermeras, enfermeros, que sería, decíamos, el primer eslabón de la cadena en afrontar casos de infección debido a ataques bioterroristas. Hemos visto en el caso de Liberia, Sierra Leona, Senegal y otros países de África Occidental que entre las numerosas víctimas que se han producido ahí figura personal hospitalario, enfermeras, médicos. Entonces, esto habla de la importancia de capacitar a los recursos humanos y contar con una infraestructura que les permita manipular correctamente todo este tipo y manejar este tipo de situaciones. También pues era importante establecer un diagnóstico microbiológico rápido y sensible, acelerando la investigación y el desarrollo de sistemas de diagnóstico precoz, alerta temprana, así como promover una red de laboratorios donde se puedan manipular con total seguridad los principales microorganismos con más posibilidades de ser utilizados con fines bioterroristas. Claro que pues, la lista es muy larga, potencialmente cualquier microorganismo podría derivar en weaponizado. Bueno, hasta ahora, lo que sí les puedo decir, los voy a dejar con esta reflexión, los grandes desafíos en materia de salud en el mundo, lo tengo que decir, no proceden del bioterrorismo. ¿Okay? Los grandes desafíos en materia de salud en el mundo no proceden del bioterrorismo, sino de los determinantes sociales, culturales, económicos y políticos de la salud. ¿Okay? No hay que perder el foco. A veces hay algunos temas en boga, de moda, y entonces nos dicen, hay que insertar el terrorismo en la cúspide de las prioridades de seguridad internacional. Digo, no estamos negados a eso, entendemos la importancia del tema para algunos países, pero también hay otros temas que no podemos dejar de lado. Entonces, los recursos destinados a la biodefensa, ¿sí? Por ejemplo, de cara a la amenaza bioterrorista, son importantes, pero no deberían implicar la desatención y el financiamiento a los sistemas de salud, a la educación en salud, y ciertamente a la prevención desde una visión amplia y de seguridad humana. Pues entonces estamos fritos. Si solamente vamos a mirar una parte de la agenda, estamos descuidando todo lo demás. Y creo que en ese sentido hay que reflexionar en todo el debate que a nivel internacional se está desarrollando en torno a la seguridad biológica, biosecurity. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa, sobre sus precisiones en el concepto de biosafety y biosecurity, así como sus amenazas y su alcance institucional. También se abordan los temas de la incidencia en los sectores de la corriente intervencionista de la seguridad, la respuesta nacional e internacional que se ha dado ante amenazas y emergencias y, por supuesto, los temas pendientes de los gobiernos para su aplicación. A continuación, voy a presentar a Jorge José Mujaras Domínguez. No, primero no. Perdón. Ok, una corrección. Es el turno de María Antonieta Jaques Guacuja. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Diplomáticas por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1994. Ha servido como funcionaria diplomática en el Consulado de México en Toronto, en la Embajada de México en Suecia, concurrente ante Letonia y Lituania, y en la Embajada de México en Austria, concurrente ante República Eslovaca y Eslovenia. En el ámbito multilateral, entre 1995 y 1996, fungió como jefa de Departamento de Asuntos Políticos y Narcotráfico de la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas. Entre 1996 y 1998 se desempeñó como secretaria particular del Director General para el Sistema de las Naciones Unidas. En 2008 y 2009 fue delegada de México ante la Organización Mundial de la Salud, el Convenio Marco para el Control del Tabaco y el Programa de las Naciones Unidas para el SIDA,
además de los mecanismos y organismos relacionados con asistencia humanitaria, atención a desastres y medio ambiente en la misión permanente de México ante la ONU y los organismos internacionales con sede en Ginebra. Entre 2009 y 2012 fue delegada de México ante la Conferencia de Desarme en Ginebra. Desde agosto de 2012 desempeña el cargo de Directora General Adjunta para Desarme y Asamblea General en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, es delegada de México ante el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, con sede en la Ciudad de México. De 2009 y hasta la fecha, forma parte de las delegaciones de México que han atendido los trabajos de múltiples reuniones sobre desarme y no proliferación nucleares, control de armamento, derecho internacional humanitario, desarme humanitario y las respectivas convenciones sobre armas biológicas y toxínicas, armas convencionales de efecto indiscriminado, minas terrestres antipersonal, municiones en racimo, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, así como la primera comisión de la Asamblea General de la ONU. Tiene la palabra. Muchas gracias. Realmente, pues, muchas gracias a la doctora Rosas por invitarme a mi alma mater y poder compartir la mesa con ella y con amigos, y por la oportunidad de, pues, hablar un poco de un tema que, como ella bien dijo, me sirvió mucho su introducción, pues parece que no está en boga y parece que se ha olvidado, porque muchas veces se identifica el problema del armamento y de la prohibición de cierto armamento con la Guerra Fría, y existe un entendimiento en los medios, incluso en las entidades académicas y entre muchos sectores de la población, en la sociedad civil, de que, pues, muerto el perro se acabó la rabia, acabó la Guerra Fría, se acabaron los problemas de la Guerra Fría, los pesos y contrapesos de la Guerra Fría. Y vamos a tratar, pues, de hablar de que en este tema y como en otros, pues esto no ha sucedido. Voy a hablar de la Convención de Armas Químicas, de armas biológicas, la presentación. Sí, se nos da. Sí, en lo que empieza la presentación, no importa, voy a hablar un poco de este tema del desarme. ¿Por qué este tema es importante cuando hablamos de la salud en el contexto de seguridad? ¿Y por qué es importante, repito, hablar de esto en el contexto del siglo XXI? El concepto de prohibir un tipo de armamento, o de desarme, de deshacerse de él, es algo relativamente reciente en la humanidad. Hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, los países consideraban que el derecho a la legítima defensa estaba protegido por el código moral, e incluso ético y religioso, al que se adhiere cada gobierno, incluso con sus constituciones. Las constituciones de los países preservan el derecho a la legítima defensa, y posteriormente la Carta de las Naciones Unidas lo consigna. Pero hasta hace muy poco los países consideraban que podían hacer la guerra con el medio de guerra que quisieran, que les viniera en gana. Estamos hablando de que las primeras armas que se prohibieron fueron a finales del siglo XIX, y las primeras armas que se prohibieron fueron las de índole químico, los gases asfixiantes. Se prohibieron porque el zar en ese momento se había dado cuenta que, bueno, pues, como dijo la doctora Rosa en su momento, pues, enfermar al ejército del enemigo, pues, implica tener mucho cuidado para no enfermar al de uno, ¿no? Entonces, esto ya nos viene saliendo medio caro, ¿no? Este procedimiento. No van a creer que fue de generosidad, ¿no?, de los gobiernos. Realmente, las únicas armas que se han eliminado han sido porque ha habido una prohibición expresa en el derecho internacional. En el derecho internacional, una mención expresa a por qué están prohibidas. Los gobiernos no se deshacen de armas, pues, por su voluntad. Esta plática me da mucho gusto ofrecerla en un ambiente que además es de aniversarios, no de celebraciones, pero de aniversarios. Pasado mañana se cumplen 40 años de la Convención de Armas Biológicas. Incluso yo los invitaría a que en redes sociales difundan este hito, y sobre todo que nos unamos a marcar este tema, porque también este año se marcan 100 años, el 22 de abril, de la primera vez que se usaron armas químicas en gran escala en Ypres, en Bélgica, en la Primera Guerra Mundial.
y este año es icónico por eso. La Convención de Armas Biológicas fue la primera vez que en el seno de la ONU, ya existiendo las Naciones Unidas, se negoció un tratado de manera multilateral, porque las prohibiciones que habían habido antes habían sido iniciadas, como dije, por alguna de las potencias, ¿no? Y también existen los códigos muy importantes, protocolos de La Haya, sobre derecho internacional humanitario, que regulan la conducta de los combatientes y que tratan de hacer un ejercicio de guerra decente, diciendo, tú como combatiente no puedes usar un arma que tiene por naturaleza la imposibilidad de distinguir entre el objetivo militar y el civil. Si es un arma que quieres atacar un retén militar y destruyes una escuela, bueno, pues esa arma pues no es decente. Si quieres matar objetivos militares legítimos, que es, nos guste o no, los militares, porque en el derecho internacional humanitario son objetivos militares legítimos, pero atacando a ellos destruyes o matas a los niños en una escuela, bueno, esto no es una guerra decente. Pero estos códigos, a pesar de la importancia que tienen y su negociación, marcó un hito en la historia del derecho internacional humanitario y de la manera en la que los países dieron la cooperación internacional, con la aparición de la Cruz Roja, etc. Estos códigos regulan el comportamiento de los combatientes, no son sobre un arma. Ya en las Naciones Unidas, la primera vez que negoció la comunidad internacional sobre la prohibición de una categoría completa de armamento para eliminarlo por el efecto que tiene este armamento, fueron las armas biológicas. Por eso este tratado es muy, muy importante. La Convención sobre Armas Biológicas, Toxínicas, Bacteriológicas y sobre su destrucción, de cariño le decimos la CAC, porque es muy largo el título. Se abrió a firma el 10 de abril de 1972 y entró en vigor el 26 de marzo de 1975. Y tiene 173 estados parte. El día de hoy se adherió el último de sus partes, que es Andorra. Entonces, a partir de hoy, si hubiera dado la plática ayer, serían 172. 173. Con lo cual, esto hace que este sea uno de los tratados más universales que hay en el ámbito de Naciones Unidas, si bien pues todavía nos faltan 20 estados para que sea universal. No obstante, este tratado pues tiene algunas carencias. Las disposiciones más importantes de la Convención las voy a narrar, no crean que nos vamos a clavar en esto, pero estoy por supuesto dispuesta a contestar algunas preguntas. Este tratado pone a las partes bajo una obligación de, bajo ninguna circunstancia, desarrollar, producir, almacenar, adquirir o retener armas biológicas, equipos o vectores, y destruir o desviar hacia fines pacíficos todos los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores. Los vectores son el vehículo por el que se va a usar un arma biológica, y ahora me voy a detener en qué estamos hablando. Ya la doctora Rosas habla un poco de esto, pero voy a reiterar que cuando hablamos de un arma biológica, estamos hablando de la manipulación de un patógeno, de una bacteria, de una espora, de un hongo o de un virus para dañar, principalmente a seres humanos, pero también hay programas de armas biológicas para dañar animales y plantas, y eso se olvida generalmente. Los vectores son el vehículo para transportar o para hacer llegar ese virus o patógeno o material biológico dañino. Alguien alguna vez me dijo, con mucho cinismo, que el problema de las armas biológicas es que la gente pues, no se para en fila para que le inyectes una vacuna dañina. Entonces tienes que idear una manera en la que llegue. Generalmente son aerosoles, generalmente son gases o se pulveriza el vehículo para poder hacer partículas tan pequeñas que pueden ser aspiradas, inyectadas, tomadas. Habiendo dicho esto, la Convención lo que pide a los estados es que tomen medidas nacionales necesarias para implementar esa Convención a través de equipos sólidos de salud y de autoridades nacionales para implementarlo. Y también en el artículo 10 alienta la cooperación internacional para que estas actividades no interfieran
con el desarrollo normal de la ciencia. O sea, el uso de estos patógenos y de estos elementos y materiales biológicos para fines pacíficos y de la ciencia, ¿no? Otro tema que es importante mencionar es que el artículo 9 de la Convención alentaba la negociación de una convención encaminada al desarme químico, y esto sucedió hasta 1997. O sea, nada más dense cuenta, para todos aquellos que critican al multilateralismo porque no tiene resultados instantáneos, bueno, pues vean, la primera convención que prohibió una categoría completa de armas en 72, y hasta el 97 tuvimos la siguiente. Este artículo pues, ya se cumplió, ya tenemos una convención de las armas químicas, pero en todas estas disposiciones, como ustedes ven, las dos lagunas más importantes, hay una que es muy naif, que es muy tierna a mi modo de ver, que es la más complicada en la actualidad, que es que los países pensaban que como no había ningún otro tratado de derecho internacional sobre el tema, con negociarlo y que entrara en vigor y adherirse, pues ustedes no iban a cumplir. O sea, ¿por qué? Porque para eso son los tratados, ¿no? Bueno, entonces no hay un mecanismo de seguimiento ni de verificación del cumplimiento. ¿Sí? No existe en esta convención. Entonces todo se dejó a la buena fe de los estados. Esa es la gran laguna que tiene esta convención. Tan grande es la laguna que con esa lección aprendida, la Convención de las Armas Químicas, negociada 20 años después, dijo, no, a mí no me vuelven a chamaquear con esto, dijo la comunidad internacional, y lo primero que negoció fue cómo iba a ser el mecanismo de verificación del cumplimiento de la Convención de Armas Químicas, que terminó en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que está en la OPAC, en el Haya, y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2013, y que tiene facultades de verificación extremas y el estándar más alto de verificación que existe en el ámbito de Naciones Unidas, que implica que la organización puede entrar a un país para monitorear el cumplimiento de la convención sin aviso previo, en cualquier lugar, en cualquier momento, y sin posibilidad del país a rehusarse. Entonces, ya quisiera eso lo haría, ¿verdad? O el Organismo Internacional de Energía Atómica, vean los problemas con Irán, pero este es el estándar más alto que existe, y esto es una lección aprendida de la Convención de Armas Biológicas. Ahora bien, ¿por qué este tema sigue siendo relevante y por qué sigue teniendo trascendencia en esta época? Por lo que estábamos comentando hace un momento y por lo que dijo también la doctora Rosas, porque parece ser que la gente en los medios, en los gobiernos, las políticas gubernamentales apuntan a olvidar que una cosa es que los actores no estatales tengan ahora un acceso sin precedentes, casi inédito, por la democratización de las actividades biológicas y químicas, a este tipo de sustancias. Se les ha olvidado que los gobiernos, hasta hace muy pocos años, les digo, apenas vamos a cumplir 40 años de la Convención, tenían programas de armamento, no para defenderse, sino para ofender, para hacer ataques intencionales contra civiles y contra objetivos legítimos en sus programas de defensa. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en eso. Cuando se habla de bioterrorismo y cuando se pone mucho énfasis en el tema del bioterrorismo, lo cual está bien, coincide con lo que dice Cristina y con lo que va a decir Alfonso, a priori. Pero se está dejando de lado, cuando se pone ese énfasis desmedido, se está dejando de lado que existen países que tienen o tenían grandes recursos destinados para hacer armas, para usarlas contra otro país. Y la Convención de las Armas Biológicas no ha resuelto todo este tema, porque la mayoría de los países cumplimos, México cumple la Convención, pero como no tenemos medidas para poder calibrar el nivel de cumplimiento, existen dudas, existen muchísimas reticencias. Para esto, la Convención, rápidamente les quiero explicar que la Convención en su artículo 12 especifica que cada 5 años se celebran conferencias de examen. Hasta el momento se han celebrado 7 conferencias. No voy a explicar todas las 7, sino nada más 4 de las más importantes. La más importante de la época reciente es la sexta,
que fue en 2006, porque por fin se hizo un plan específico para fomentar la adhesión de la convención y se adoptó un programa entre periodos de sesiones para los años 2007 y 2010. Esto porque parece que es así como muy procedimental y muy burócrata y es lenguaje orwelliano, yo lo sé, pero porque es importante, porque antes la convención solamente se reunía cada 5 años. Y en medio de esos 5 años nunca había seguimiento, no se podían ver qué avances científicos impactaban en la convención. Si hubiera habido, toco madera, un ataque con armas biológicas en esos 5 años, la convención no lo hubiera podido analizar hasta dentro de 5 años, por ejemplo. O sea, entonces era absurdo. Entonces, el programa entre periodos de sesiones obliga a las partes a reunirse cada año, a llevar a sus expertos, y por primera vez, desde el 2007, las delegaciones llevaron expertos que no eran diplomáticos y que no eran de defensa y empezaron a llevar a sus ministerios de salud, por ejemplo. 2007, primera vez. Empezaron a llevar al Ministerio de Agricultura, empezaron a llevar al representante de la Organización de la Seguridad Animal, empezaron a llevar al director del laboratorio de referencia. Ayer me dicen, estuvo con nosotros el doctor Díaz Quiñones, ¿no? Estuvo con ustedes. Hace un rato, él estuvo en el bar, él nos representa en las reuniones intersesionales de la convención. Eso no hubiera podido ser posible si en esa conferencia de examen no se hubiera determinado esto. Y eso tiene una implicación tremenda para cómo vamos a aplicar la convención. En la 7ª conferencia de examen, que se llevó a cabo en 2011, que es la más reciente, se abordaron otros temas que son mucho más de vanguardia y más siglo XXI. Me voy a centrar nada más en un par, que es el fortalecimiento de seguridad y de bioseguridad. Cristina me dijo que se podía hablar más en su presentación sobre estos temas. La convención lo maneja como bioseguridad y biocustodia. Bioseguridad se refiere a biosecurity, en los términos que habló la doctora Rosas. Biocustodia es biosafety, porque se refiere nada más a la convención y a la protección de instalaciones y de las personas. Antes de esta conferencia no se había visto que se tiene que ver este tema. Obviamente esto es muy bueno porque necesitamos construir respuestas conjuntas, alertas tempranas para poder hacer frente a posibles desvíos de estos materiales biológicos, de agentes químicos relacionados con los biológicos y evitar algún problema. Pero este foco desmedido en la bioseguridad y la biocustodia fue por diseño de muchos países que no quieren que se lleve otra vez el reflector a los estados, sino poner el reflector en los actores no estatales. Entonces tampoco es así como el mundo el mejor de los mundos, ¿no? Otro de los temas importantes que se habló aquí es, bueno, no tenemos mecanismo de verificación, debemos hacer unas medidas de fomento de la confianza. Y se acordaron medidas de fomento de la confianza en la forma de un informe voluntario donde los países reportan a la ONU cada año lo que hacen todos los sectores involucrados en el manejo de patógenos. Esto requiere que los países se sienten a hablar con, por ejemplo, el sector de defensa, el agrario, el de protección de la seguridad animal, desde eso, pasando por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa y la Facultad de Veterinaria del Politécnico. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque todos estos manejan patógenos y hacen experimentos de riesgo. Bueno, esta actividad, la mayor parte de los países no la quiere hacer. Lo que dijo la doctora Rosas con relación a los mecanismos de alerta temprana y de tener una autoridad nacional sólida y un gobierno interrelacionado sólidamente para poder monitorear temas de salud y de emergencias naturales, la mayoría de los países, voy a hacer una aseveración muy temeraria, pero yo podría decir que 70-80% de los países del mundo dicen todavía que no hay relación alguna entre la fortaleza del sistema de salud y la seguridad. Y esto es un problema conceptual, esto es un resabio de la Guerra Fría. Entonces, la clave para traer este tema al siglo XXI es esa, es ver la seguridad desde un punto de vista multidimensional, pero también reconocer que si un país no tiene una contabilidad de los eventos epidemiológicos naturales, por ejemplo, no sabe cuántos casos de anthrax tiene naturalmente,
pues nunca se van a enterar si alguien le avienta una bomba de atrás, porque ¿cómo va a medir si ese evento fue extraño? Si no tiene idea de cuántos tiene naturalmente. Bueno, así de lógico, y parece que estoy diciendo la verdad de perogrullo, pero ese es el debate en las reuniones de armas biológicas. Los países dicen, a mí no me puedes decir que yo tengo que hacer unas medidas de fomento de la confianza porque no tengo ningún laboratorio. Entonces, cuando la convención pregunta, ¿cuántos laboratorios de bioseguridad 3 tienes? En muchos países, pues, no pueden ni siquiera contestar porque su sistema de salud ni siquiera está contabilizando. El laboratorio, así como de la secundaria donde nos pusieron a abrir la rana, ¿cuántos de esos tengo? Algunos países ni siquiera lo llegan a contabilizar. Entonces, el informe voluntario de medidas de fomento de la confianza incluye un censo, una contabilización de las medidas nacionales de seguridad, de bioseguridad, de biocustodia, de monitoreo de alerta temprana, de vinculación a proyectos de cooperación. La mayoría de los países dicen que no hay sinergia entre la Convención de Armas Biológicas y la OMS, que no hay sinergia entre la Convención de Armas Biológicas y la Organización de la Seguridad Animal, ni con la FAO. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Por qué dicen esto? La clave está en el artículo 10. Uno de los grandes problemas conceptuales para aplicar la convención es que el artículo 10, ¿se acuerdan que decía que los estados, que esto no va a impedir el desarrollo tecnológico? Los países del movimiento no alineado, los países que tienen menos recursos, dicen que esto obliga a los países desarrollados a darles tecnología y a transferirles conocimiento para que ellos puedan tener, por ejemplo, laboratorios de alerta temprana. Ahí suena todo muy bien. Pero la mayoría de los países del movimiento no alineado dicen que eso no obliga a que ellos tengan medidas de transparencia. O sea, en otras palabras, tú dame, país desarrollado, un laboratorio para que yo pueda monitorear casos de patógenos muy peligrosos como el ébola. Pero yo nunca te voy a decir cuántos tuve, ni dónde los voy a poner, ni si yo los tenía antes, no te va a pasar mi informe a la OMS. Pues, ¿tú qué te crees? ¿No? Que eres intrometido, de soberanía, etc. Entonces, esto es también un debate de la Guerra Fría. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, no te metas con mi seguridad, con mi soberanía y con cómo gobierno yo. Y de este debate no hemos salido. Y tiene mucho que ver en cómo conceptualizamos las amenazas a la seguridad global. Muchos países hemos avanzado más en conceptualizar. Por ejemplo, en América Latina no hay tanta bronca porque la OEA desde hace mucho tiempo sentó las bases para conceptualizar la seguridad como seguridad multidimensional. Esto es un principio del que todos los países de la OEA, por lo menos Cuba, lo adherimos por principio. Pero no es tan difícil hablar de estos temas, pero para en África, en Asia y en algunos países de Europa también tiene que ver con dotar de recursos a estos países. Muchos países dicen, si a mí me quitas, si yo tengo que reportarle a la OMS lo mismo que le tengo que reportar al área de desarme, entonces la OMS ya no me va a dar dinero para que yo pueda hacer mis laboratorios. De eso no hay evidencia científica ni histórica, pero eso es un argumento muy poderoso para los países en desarrollo. Finalmente, la otra razón por la que los países tenemos problemas para cooperar es lo del mecanismo de verificación. Como les digo, pues no hay mecanismo para verificar el cumplimiento, entonces los países estamos todavía en el sospechosismo. Y durante las primera y segunda conferencias de examen, en los 80, se acordó que el hecho de que se haya obviado y que no tengamos este mecanismo, no quiere decir que no podamos dotar a la Convención de un mecanismo de verificación. Y durante 10 años se negoció un mecanismo que es un protocolo de verificación. Y las negociaciones de verificación terminaron en 1991 y se decidió que tenía que haber un protocolo para definir de qué patógeno estamos hablando, términos, criterios, incorporación de medidas de transparencia, de medidas de la confianza y un poco hacer una mini OPAC, pero para armas biológicas. Se negoció este protocolo durante 10 años, el último día Estados Unidos lo bloqueó.
Y la posición de Estados Unidos, con esto quiero terminar un poco la presentación, es que la Convención de las Armas Biológicas no se puede verificar como la Convención de las Armas Químicas. La Convención de las Armas Biológicas trata, como ya dije, de algunos elementos que no se parecen a las armas químicas. Las armas químicas sí son más difíciles de hacer que las armas biológicas, porque se necesitan cantidades industriales para poder producir ciertos gases, por ejemplo. Entonces, desde el principio de la negociación de la Convención de las Armas Químicas, la industria química participó en las negociaciones, y actualmente es verificada. Cuando la OPAC dice, voy a verificar a México, voy a verificar a la fábrica de jabón X, la OPAC llega y dice, de verdad, dice, ya llegué, o sea, nunca dice cuándo va a llegar, yo ya llegué y necesito ver por qué estás haciendo tanta sosa cáustica, porque eso se puede usar para armas químicas. Y eso es lo que verifica. Y si el gobierno de México se rehúsa, es un problema para la convención, no se puede. Eso no se puede medir en armas biológicas, porque en armas biológicas no se necesita tanto para poder causar daño, primero. Y en segundo lugar, porque el vehículo no se tiene que hacer a fuerzas en la industria, ¿sí? Estados Unidos también dice que el problema es que en los años 70, cuando se negoció la convención, el Estado era monolítico y la mayoría de los estados controlaban todas las instituciones. No había muchas instituciones autónomas, los laboratorios, todos dependían del Estado, particularmente en el bloque soviético. Y actualmente, casi todos los gobiernos tienen muchísimas instituciones descentralizadas. Por ejemplo, el gobierno de México tiene Birmex, que es la industria que hace las vacunas, es de gobierno, pero también está descentralizada. Las mayores instituciones de investigación, la UNAM, el CINVESTAB, el POLI, no todas las investigaciones pasan por verificación, autorización estatal. Entonces, verificar esta convención es más difícil. Esta es la posición de Estados Unidos. Ellos no están reacios a la verificación, están reacios a verificar con ese protocolo. Pero pues tal vez no vamos a saber si en efecto ese protocolo no sirve o si sirve. La próxima conferencia de examen, que va a ser en el 2016, se va a presentar en un contexto completamente diferente. Entre estos están, bueno, lo que ya habló la doctora Rosas, que es pues, la emergencia de las pandemias como un elemento que mina la capacidad del Estado para actuar. Obviamente el riesgo del bioterrorismo, pero hay otras dos cuestiones con las que voy a terminar, que es la biología sintética y de garage, que es una tendencia en la que los laboratorios, empresas farmacéuticas, universidades están fabricando patógenos sintéticos, para los cuales, bueno, pues si hay algún daño a las plantas, a los animales, pues tendría que haber una respuesta. La biología de garage se refiere a una tendencia que existe en países desarrollados y en todas las instituciones de investigación académicas, en la que los estudiantes ya no tienen que ir a la escuela para conseguir un laboratorio, un microscopio electrónico, un patógeno, sino lo pueden conseguir por eBay y hacerlo en su garage. La siguiente tendencia pues es la nanotecnología, que es usar partículas mucho más pequeñas para poder hacer, por ejemplo, insecticidas, para poder trabajar a nivel molecular. Esto va a impactar cómo se pueden dañar. Entonces, bueno, estas son las tendencias sobre las que nos vamos a centrar en los próximos años y que seguramente van a impactar la agenda no nada más de Estados Unidos, Canadá, México, sino de todo el mundo en el marco de esta convención. Con esto determina la presentación, pero pues espero sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Tony, por la semblanza histórica sobre armas biológicas. El logro de la convención es el primer instrumento jurídico que prohíbe totalmente una categoría de armas, la trascendencia como referencia en posteriores tratados de desarme, los logros de actualización en algunas de las conferencias de examen y, una vez más, la importancia de adoptar una agenda de seguridad multidimensional y, por supuesto, incluir el tema de la salud. Le recuerdo a los asistentes que pueden formular sus preguntas y entregarlas al personal del pueblo. Finalmente, pero no menos importante, tenemos la intervención de Jorge Alfonso Monjaras Domínguez. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus
Preguntas para enriquecer el debate posterior. Jorge Alfonso Mujeres Domínguez es licenciado y maestro en estudios en Relaciones Internacionales por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución por la cual también es doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, campus en el que imparte asignaturas como Historia de la Economía Internacional, Nueva Geopolítica, Relaciones Económicas Internacionales, Derecho Ambiental Internacional, Derecho Económico Internacional, Tópicos de Política Internacional, entre otras. También es profesor de la Maestría en Estudios México-Estados Unidos en la FES Acatlán, donde imparte las materias Estudios Socioterritoriales de la Región de América del Norte y Comercio México-Estados Unidos. Sus principales líneas de investigación incluyen Economía Política y Relaciones Económicas Internacionales, Geopolítica de los Recursos, Seguridad Nacional e Internacional, Terrorismo y Bioterrorismo, temas sobre los que ha participado en distintos eventos a nivel nacional e internacional. Forma parte del claustro de profesores del Diplomado de Análisis Geopolítico que se imparte en la FES Acatlán. Ha impartido varios cursos de actualización para profesores de licenciatura en la misma institución sobre temas vinculados a problemas económicos y políticos de la realidad internacional contemporánea. Es fundador del Coloquio de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán, que coordinó durante sus 2 primeras ediciones. Algunos de sus trabajos han sido publicados en la revista Comercio Exterior de Bancomex y en la revista Aportes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su último trabajo es parte del libro Paz, Seguridad y Desarrollo, volumen 4, coordinado por el profesor emérito Edmundo Hernández Vela Salgado. Adelante, doctor. Pues muchas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes, gracias por la compañía. Desde luego gracias a la doctora Rosas por la invitación. Y bueno, a veces ser el último no es tan conveniente porque ya se dijeron muchas cosas que a veces uno quiere abordar. Trataré pues de pasar estos elementos que de algún modo quienes me antecedieron fueron abordando para poder tejer un poco más este debate que tenemos ahora respecto a la peligrosidad de las armas biológicas y la relación con el tema de la salud en la región de América del Norte. Para empezar, la siguiente, por favor. Ya, ahí funciona. Ok, bueno, decía el maestro Aragón que el terrorismo constituye un problema pues bastante complejo y evidentemente lo es dado el incontable número de definiciones, las conocidas y las no conocidas, respecto a este problema que nos aqueja. Por lo tanto, me gustaría solamente dar algunos elementos que están presentes en buena parte de los atentados terroristas que se llevan alrededor del mundo. Se trata pues de ejercer la violencia en aras de generar incertidumbre, temor y en el extremo pues de la situación pues terror. Y se busca pues amenazar o usar la amenaza de la violencia por organizaciones que son disidentes generalmente con uno o más gobiernos. Es una táctica que es sistemática, no es aislada, sino es repetitiva. Se busca la evidencia, se busca que el ataque o los ataques sean evidentes y ocultando o tratando de ocultar la identidad de los responsables. Se busca también que los medios de comunicación tengan la primicia, puedan estar en vivo y en directo cuando ocurra el ataque. Se busca también que la población pueda identificarse con la causa para poder negociar de manera directa con los gobiernos. Asimismo, algunos de los argumentos o de las tesis que estos grupos defienden aparentemente serían populares y en ese sentido los fines serían más importantes que los medios. Por lo tanto, dado que hay un bien social que se busca, pues esto sería justificable la utilización de la violencia. Y atacar o dañar a más de una nacionalidad, pues evidentemente generará mayor presión porque habrá mayor posibilidad de negociar con más países, lo que le daría en teoría a los grupos terroristas mayor poder para poder justamente enfrentarse a los gobiernos, pero también hay una mayor presión en la persecución de estos atentados. Ahora, es importante indicar que el bioterrorismo pues evidentemente también es un elemento igual o más complejo todavía que el terrorismo convencional. Se trata pues del uso intencionado de microorganismos y toxinas, sean de producción o de origen vegetal o animal, para causar enfermedad y muerte entre los seres humanos, el ganado y las cosechas, como bien se dijo.
Es decir, pues tratar de afectar el entorno humanizado para generar incertidumbre y pánico entre los miembros de la población que es atacada. Ciertamente, como el maestro Aragón decía, pues son atractivas, pero requieren una mayor pericia científica para poder utilizarlas. Los ataques masivos pues evidentemente generan mayor atracción mediática y coincido con lo que indicaba hace rato el maestro Aragón, que pues la nueva generación de terroristas que estarían vinculados con elementos religiosos, con el deseo de venganza, con el extremismo violento de ultraderecha, estas sectas apocalípticas y milenaristas, estarían pues evidentemente más dispuestas a cometer actos cada vez más violentos, actos de barbarie, ¿sí? Y a esto además se suma que cuando ocurre la caída de la Unión Soviética, buena parte del arsenal de todos el stock de armas biológicas nucleares o de elementos radiológicos y químicos pues se fueron filtrando en el mercado negro, y algunos de los científicos más prominentes de la antigua Unión Soviética también pasaron a formar parte de otras entidades de investigación, tanto legales como ilegales, y en ese sentido, bueno, se vuelven un atractivo justamente para el terrorismo internacional. Es importante decir en este sentido de que, bueno, si es atractivo o no es atractivo utilizar armas biológicas, que tan solamente, bueno, para poder visualizar este elemento, 100 kilogramos de anthrax podrían provocar 3 millones de muertos en condiciones óptimas. Una bomba Hiroshima, que equivale a 12.500 toneladas de TNT, pues podría matar en el instante a nada más 80.000 personas o un poco más, dependiendo de las características, sobre todo atmosféricas del ataque. Una bomba H, que equivale, bueno, una bomba H diríamos no de tantos kilotones, pues una de 1 millón de toneladas de TNT, podría causar de 600.000 a 2 millones de muertes. Y esto, bueno, entonces nos plantea la idea de que el bioterrorismo, las armas biológicas son en realidad bastante atractivas, pero hay que tener en consideración lo que ya se ha dicho en la mesa, que se tiene que tener la habilidad suficiente para poder utilizarlas, y que, bueno, eso, en tanto esto no ocurra o en tanto esto ocurra, de eso dependerá las consecuencias psicológicas de un posible ataque bioterrorista. ¿Por qué además el bioterrorismo es atractivo para los grupos ilegales? Estamos con el terrorismo mediático. Sí, la siguiente. Ya. Bueno, básicamente pues porque como seres humanos tenemos miedo a la contaminación y la invasión de agentes que no son conocidos, porque sus condiciones, sus propiedades son intangibles y nos producen básicamente ansiedad. Somos impotentes ante los efectos que estas nos causan, y bueno, evidentemente tenemos una sensación pues a veces muy irracional de que estamos enfrentando lo desconocido, y por lo tanto pues esto genera una histeria que a veces es poco controlable. También hay que decir que, bueno, en este sentido no es tan fácil de usar porque se requiere de se enfrentan dificultades técnicas y financieras mayores, en especial para poder desplegar estas instalaciones, aunque sean muy pequeñas. Sí se requiere de personal y de condiciones controladas. La manipulación de armas biológicas, nucleares o químicas evidentemente es peligroso. Es muy peligrosa, y bueno, también es importante destacar que la utilización de estos agentes pues generará entre los países y las sociedades atacadas pues la posibilidad, o se eleva la posibilidad de que las represalias sean todavía mayores que las respuestas ante el terrorismo clásico. Y bueno, aquí también hay una situación importante. Decíamos anteriormente que en buena medida el terrorismo busca que la población se identifique con la causa. Y al ser el bioterrorismo una forma de ataque masivo e indiscriminado, se corre el riesgo de que la población no se identifique con la causa de los bioterroristas, sino más bien apoye al gobierno en el despliegue de respuestas frente al grupo terrorista. Y entonces, en este sentido, bueno, pues se puede causar un terror desproporcionadamente elevado entre las víctimas, aunque en razón de lo que se acaba de argumentar en la mesa, pues hay que poner atención a que el terrorismo en su
modalidad, especialmente biológica, estará más inclinado a utilizar mecanismos de terror a escala masiva que incluso pueda conllevar el sacrificio de la pérdida de vidas del mismo grupo terrorista, en tanto sea más extremista, en tanto sea más peligroso, y en tanto menos le importe la pérdida de vidas, la respuesta de los gobiernos, la pérdida de la simpatía de la base social o cualquier otro elemento que pueda justificar la matanza. Ya se dijo también que pues desde el siglo IV antes de Cristo, pues en Asiria se utilizó Ray el God en diversas ocasiones también, y algunos otros agentes tienen ustedes ahí en la lámina, la peste, la viruela, la fiebre del pantano, etcétera. Y en este sentido, pues algunos de los más efectivos en términos de mortalidad sería justamente la peste y la viruela. La epidemia de la peste negra, tan solo para recordar, en 1346 está ahí en Crimea, bueno, en 4 años logra matar a 25 millones de personas, y en unos años más, bueno, se logra reducir la población de toda Europa en un 50%. Algunos datos muy rápidos sobre algunos ataques biológicos que han ocurrido. Bueno, en la conquista de Estados Unidos se utilizó viruela regalándole cobijas a los indios, a los nativos, para poder diezmar a la población. La misma táctica ocurre durante la Guerra Civil estadounidense, y bueno, algunos otros hechos en el marco de la Primera Guerra Mundial. Ya se dijo también algunos de estos ataques, sí, ya no voy a ahondar más, dado que ya se hizo mención de ellos, sí, nada más para que veamos que realmente sí se han llegado a utilizar y que tienen diferentes efectos sobre la población. Y evidentemente uno de los más atractivos en términos mediáticos fueron los que ocurrieron en octubre de 2001 en Estados Unidos, que tuvieron como saldo justamente la muerte de 5 personas y 2 que por ahí no se sabe si murieron o no murieron, si se salvaron o no, hay poca información al respecto, pero de entrada hay 5 muertos en los ataques terroristas que ocurrieron en Estados Unidos. Ahora, en este sentido, bueno, es importante destacar que en América del Norte, bueno, México, Estados Unidos y Canadá, pues tienen un importante gasto en términos militares, en términos de lo que hay que enfrentar en el terreno regular. Ahí tienen ustedes algunas cifras que vienen justamente desde el año 88 hasta el año 2013, y bueno, evidentemente lo que seguramente nos sorprende a algunos, y en algunos otros casos será pues ya habitual escuchar la cifra de Estados Unidos, que es brutal, como ustedes pueden observar. Pero lo importante es que, bueno, el bioterrorismo no se puede eliminar, o los virus no se pueden eliminar con estas armas, ¿no? Estas armas son, muy potentes, muy impresionantes. El avión más importante que tiene el arsenal militar estadounidense, el AC-130, que fue modificado. Pero con esto no se puede eliminar virus o riquecias, o no se puede eliminar hongos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para poder la siguiente, por favor, que no me deja esto. Aquí el asunto es que pues, el virus no se puede eliminar con un avión de esta naturaleza, porque evidentemente al hablar de bioterrorismo no estamos hablando de ejércitos regulares, no estamos hablando de grupos convencionales. Entonces, esto pues, nos lleva a reflexionar que no implican un enfrentamiento directo entre fuerzas regulares. ¿Por dónde empezar entonces? Bueno, la doctora Rosas también nos habló de biosecurity, ¿no? De justamente esta necesidad de anticipar la posibilidad de que grupos maliciosos o criminales adquieran la capacidad de utilizar estas armas en un escenario, diríamos, premeditado. Y pues por el otro lado también biosafety, que también hicieron muchas presiones al respecto. Esta idea justamente de buscar un entorno seguro en la investigación legal para anticiparnos a un posible accidente justamente derivado de estas actividades legales de investigación. Y un tercer elemento del cual de algún modo ya habló también el maestro Aragón,
es que tener almacenadas armas biológicas o agentes biológicos no significa un peligro inminente en tanto estas no sean armadas. Es como si pudiéramos decir que tenemos balas pero no tenemos pistolas. Entonces aquí hay un elemento de oportunidad que puede significar la diferencia entre combatir de manera efectiva esta posibilidad de utilizar las armas biológicas o no combatirlas. Hay algunos ejercicios, ya se dijo también aquí algo al respecto, pero por ejemplo algunos de los elementos que se ponen en la mesa a la hora de hablar del debate de las armas biológicas es justamente lo económico que pueden resultar. Aquí ven ustedes este ejercicio que hizo la Organización Mundial de la Salud en un escenario donde se utilizan armas convencionales, nucleares y biológicas, y cuánto costaría dañar 1 kilómetro cuadrado. Entonces, como uno puede observar, realmente el atractivo del uso de armas biológicas es obvio, pero no hay que perder de vista la parte técnica. El otro asunto de repente es que pues hay algunos, como bien dijo el maestro Alfonso Aragón, hay algunos agentes que son más estables. Y en este sentido, bueno, esta proyección también de la Organización Mundial de la Salud se hace en un caso hipotético donde se utilizan 50 kilogramos de el agente dispersado por un avión a lo largo de una línea de 2 kilómetros en una concentración poblacional de 500,000 de habitantes, y como podemos observar, realmente uno de los más importantes en ese sentido en términos de peligrosidad y efectividad sería justamente el anthrax o carbunco, como también se le conoce. Ahora, también a la par del tema del gasto militar, no hay que perder de vista el tema del gasto en salud. Aquí tenemos las cifras per cápita. Incluso ayer muchos de nosotros habremos escuchado estas cifras que se anuncian en territorio nacional respecto al gasto en salud. Algo importante que no hay que perder de vista, creo yo, en este sentido, es que, bueno, además de ser el peor gasto en salud en la región de América del Norte, el gasto en salud en el caso de México incluye también el desembolso de cada familia, que a veces, bueno, no se incluye en el presupuesto federal. Yo no entiendo de repente muy bien por qué, pero también se incluye qué es lo que está gastando la familia. Y la mala noticia es que del gasto total en salud en México, el 40% se hace desde los bolsillos de las personas. Y aquí no hay que perder de vista también otro asunto muy importante. Cuando se hace esta supuesta reforma de salud que nos impide, bueno, que busca impedir que nos automediquemos, ¿no? que vayamos a la farmacia a comprar el antibiótico de siempre para el combate de las mismas enfermedades, yo creo que lo que no se puso en la mesa fue que la reforma debía de ser lo suficientemente integral, pues para no estarle comprando al doctor Simi, ¿no? Sino realmente buscar otros mecanismos efectivos en el combate de las enfermedades, no favorecer a un actor político que está ligado a un partido político en el país. Eso yo lo considero un error. Ahora, sobre la peligrosidad y este asunto de la salud, bueno, el anthrax, respecto al anthrax, ahí tienen ustedes algunos datos en la tasa de mortalidad y los signos y síntomas. Lo que sería importante sería hablar un poco de la tasa de mortalidad y los signos, sobre todo por lo que quiero decir un poco más adelante. En el caso del anthrax, bueno, entre el 20 y el 95% de los casos de la variedad cutánea que no se tratan, bueno, terminan en muerte, y la variedad pulmonar causa muerte en 48 horas en más del 90% de los casos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Fiebre, malestar, fatiga y tos seca. Es decir, no podemos confundir los signos y síntomas con una gripe común y corriente, ¿no? En el tema de la tularemia, que es altamente contagiosa, una bacteria sería suficiente para contraerla. Y bueno, hay diferentes cepas. La más peligrosa es la de Estados Unidos, que tiene una mortalidad de 40%. Y bueno, básicamente después de 2 o 3 días aparecen síntomas muy parecidos a la neumonía. Y aquí tienen algunas fotos, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos anthrax cutáneo, y del lado derecho, bueno, tularemia, incluso tularemia ocular, para que nos demos una idea del tipo de gentes de los que estamos hablando. Algunos otros, bueno, no son tan peligrosos. Por ejemplo, para la fiebre coexiste vacuna, etcétera, pero lo interesante es que la sintomatología de muchos de estos agentes se parecen justamente a las fiebres
comunes que muchas veces nosotros presentamos incluso con este tipo de clima, ¿no? Con la brucelosis, si ustedes ven, es fiebre, con la fiebre Q es fiebre elevada, con la encefalomielitis equina de Venezuela, pues básicamente es una gripe que puede durar hasta una semana, y además, bueno, este agente es estable en aerosol, como para poder ir visualizando algunos elementos. En el tema de la peste, por ejemplo, bueno, hay dos variantes, la neumónica y la bubónica. La neumónica es mortal, no hay vacuna, hay algún tratamiento para la bubónica si se aplica en un lapso menor a 24 horas después de los primeros síntomas, pero los síntomas, vean ustedes, volvemos otra vez a lo mismo: accesos de tos, en los que se llega a expulsar sangre, se desarrolla neumonía con fiebre elevada, escalofríos, dolores musculares, la respiración se torna ronca y difícil, y después el paciente expira. En el tema de la ricina, básicamente estamos hablando de lo mismo: fiebre, caída de la tensión arterial y finalmente la muerte, con una tasa de mortalidad del 100%. En el tóxico de los mariscos exactamente lo mismo. Pasa lo mismo también con la enterotoxina estafilocócica B, ¿sí? Con el botulismo, bueno, la cepa A es mortal para nosotros y tiene además un potencial tóxico 15.000 veces superior al gas BX, que bueno, ya está acá, que no estamos hablando de las armas químicas, pero es el agente neurotóxico más potente que se conoce, ¿no? Que puede estar en las latas que a veces consumimos, ¿no? Mal envasadas, exactamente. Y los síntomas, ¿dónde inician? Bueno, con náuseas, diarrea, mareo, debilidad, visión doble, dificultades respiratorias debidas a la acumulación de flema, convulsiones hasta la muerte. Y solamente como digamos, como un dato anecdótico, el BX, que ya estábamos diciendo ahorita algunas características. Bueno, ¿cómo se presenta? Con espasmos, irritación, quemadura, sudoración, rinorrea, broncoconstricción, tos, cefaleas, náusea, vómito, descoordinación motriz, daño en el sistema nervioso, que básicamente incluye el entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades, o sea, en piernas y en brazos. Pero algunos de los síntomas, pues justamente también se empatan o podrían confundirse fácilmente con una fiebre. Lo mismo con la fiebre amarilla, que tiene una tasa de mortalidad de 20 hasta 70% de los casos, ¿no? Y bueno, los síntomas que se presentan entre 3 y 6 días después de contraer la enfermedad incluyen fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náusea y bueno, evoluciona hasta justamente la muerte. Y dos o tres de los agentes más, diríamos, peligrosos o más a los que les tendríamos que tener miedo, bueno, de entrada la tifoidea, que ya hay desde el 40 hay un antibiótico, el cloramfenicol, que sigue siendo el medicamento base para la atención de la tifoidea, y ahora se refuerza con ampicilina y amoxicilina. Pero los síntomas son básicamente los mismos: escalofríos, fiebre alta, cefaleas, tos, vómito, diarrea y postración. Cuando tenemos, cuando se pasa a una segunda etapa, bueno, llegamos a la septicemia, que evidentemente ni les quiero platicar la muerte por septicemia y todas las cosas, son cosas horribles que mejor no platicamos. El tema de la viruela, que también, bueno, hipotéticamente está erradicada desde el 77, y bueno, solamente hay cepas almacenadas en Estados Unidos y en Rusia. Pero volvemos otra vez a lo mismo: los primeros síntomas de la viruela se parecen también evidentemente a una gripa común, y bueno, aquí no son imágenes tan feas como las de la muerte por septicemia, o cuando se rompen los intestinos, por ejemplo, ¿no? Hay unas cosas horribles, ¿no? Entonces, pero finalmente, de todos modos, este es un agente, pues, mortal. Y bueno, sobre el ébola, ¿no? El asunto, como ya lo vemos también, pues es altamente mortal, como todos lo sabemos, y se parece también al Marburg, que en términos biológicos algunos asumen que son básicamente el mismo virus, pero de cepa diferente, y pues básicamente la gente muere completa por una hemorragia interna y externa diríamos muy crítica, muy fea de describir. Evidentemente se habla que en el bioterrorismo hay un conjunto de barreras legales, pero lo importante es que todos los agentes de los que estamos hablando tendríamos que pensarlos, tendríamos que reflexionar sobre ellos,
no solamente en escenarios convencionales, sino en escenarios evidentemente no convencionales. Entonces, ¿dónde están las barreras efectivas? Pues básicamente en medicina y enfermería, y aquí es donde hemos cometido algunos errores. Por ejemplo, en México, recordarán que el año pasado el presidente Peña Nieto mostró la intención de modificar sobre todo la línea de enfermería, diciendo que pues las enfermeras eran casi como ¿cómo les llamó? Artesanas, ¿no? Entonces yo decía, ahora voy a ir al hospital y a pedir platos de barro, o cómo, ¿no? Realmente eso da cuenta del desconocimiento que a veces se tiene sobre lo que realmente hace la enfermería, que dicho sea de paso, yo algo contra lo que estoy en contra es que vayamos al hospital y les digamos, jóvenes, señoritas, son enfermeros o enfermeras, les cuesta 5 años de licenciatura llegar a la conclusión de la enfermería y tienen habilidades muy similares a las de los doctores. En realidad hay una barrera que básicamente ellos se enfocan en el tipo de atención que dan uno y otros, pero realmente el conocimiento que puede tener una enfermera de los problemas de salud es muy avanzado en países como México. Hay insuficiencias evidentemente, pero sí se puede hacer algo, sobre todo cuando consideramos que un ataque de anthrax en 100,000 personas expuestas puede llegar a alcanzar un costo de $26 billones. Entonces se puede hacer mucho más con mucho menos si se toman medidas preventivas. Por ejemplo, en la respuesta internacional, evidentemente todos estos tratados que conocemos y los que se han estado hablando seguramente en el seminario, el intercambio académico y tecnológico, y en las recomendaciones a nivel nacional, pues estrategias legales de defensa, la educación, en el pregrado, especialización en educación médica continua, lo que se sumaría también la educación en enfermería, porque algo de lo que no se sabe en México es que hay maestría en enfermería en México. Y yo lo único que le veo de malo es que se tiene una idea de que la maestría solamente puede estar enfocada en la administración de hospitales, y hay muchas áreas de interés de las enfermeras en México para poder especializarse, y el gobierno mexicano no ha hecho eco de estas necesidades de los profesionales de la salud. Evidentemente, pues un programa nacional de coordinación interinstitucional contra el bioterrorismo, ¿sí? Pues instalación de un sistema de vigilancia epidemiológica, laboratorios, campañas públicas de información, abastecer a los hospitales de los materiales que se requieren para el diagnóstico, protección y tratamiento de este tipo de urgencias. La descentralización es otro elemento importante. Y la respuesta también, no solamente frente a los problemas humanos, sino también ante los problemas que pueden presentar animales y plantas. Ya se habló también pues de los niveles de bioseguridad, ¿no? Y lo interesante o lo importante en este sentido es que Estados Unidos cuenta con 5 instalaciones operativas nivel 4. Ahí tienen ustedes los nombres: en Atlanta, en Texas, en Georgia, otra en Texas, en Hamilton, Montana. Hay otros laboratorios nivel 3 que se están expandiendo y se están tratando de convertir a nivel 4. Ahí tienen ustedes algunos también, ¿sí? Que son importantes. Aquí tenemos justamente el mapa de donde se localizan todas estas instalaciones en Estados Unidos, ¿sí? en sus diferentes niveles. Y lo interesante en América del Norte es que Canadá solamente cuenta con un laboratorio nivel 4, el Laboratorio Nacional de Microbiología, que se encuentra en Manitoba, y en México pues estamos atrasados, como ya se comentaba, no tenemos ninguno de nivel 4, tenemos solamente estos que son de nivel 3, el del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, en la UNAM, en Veracruz, en el estado de Jalisco, en Monterrey, y 2 instalaciones en el estado de Nuevo León, en las diferentes entidades que aquí se mencionaron. Ahora, hay una comisión, y digo que hay entre comillas porque esto se anunció en el año 2001 en un comunicado de la Secretaría de Salud, pero no ha habido seguimiento sobre esta comisión interinstitucional para la protección de la salud ante el uso de armas biológicas. Ahí ven ustedes las entidades que están involucradas en la comisión y no pasó del comunicado inicial. Y bueno, lo importante es que justamente pues hay muertes por este tipo de virus en la actualidad, por todos los virus de los cuales ya se hablaron. Hay muchas muertes en la era actual, no solamente en términos históricos, tan solo hay que recordar que por la gripe H1N1 hubo 1.289 decesos en México en el periodo 2009-2010. Y esta gripe no ha terminado. En el periodo 2012-2013 sigue existiendo en el país,
se tienen registrados 571 casos. En el caso, por ejemplo, del ébola, bueno, a la cifra al día de antier es que ya hay más de 10.000 muertos a nivel internacional. La tasa, bueno, en este caso la cepa más peligrosa es porque hay tres, la de Bundibugyo, la de Sudán y la del ébola. La del ébola, que lleva el nombre del río, pues justamente es la más peligrosa, con esta tasa muy cercana al 100%, y tienen ustedes ahí justamente la región que ahora pues está asolada por esta enfermedad que nos tiene tan asustados a todos. Hay avances sobre todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos se configura como el centro de las políticas o el centro desde el cual se impulsan políticas para la protección o para la defensa de actividades bioterroristas. La mayor parte de estas, bueno, se enfocan en el comercio de alimentos, como ustedes lo pueden ver justamente, y aquí, bueno, lo único que queda pues es atender a algunas recomendaciones, sobre todo en términos de la prevención. Hay muchas cosas que se tienen que hacer todavía, sobre todo en términos de las medidas de salud, las medidas de coordinación entre las diferentes agencias, que se tienen que complementar evidentemente con las medidas de respuesta, porque tampoco es que solamente nos anticipemos, tiene que haber también un conjunto de medidas de respuesta. Porque finalmente, cuando pensamos, por ejemplo, en la utilización de agentes biológicos en agua, a veces se piensa solamente en una parte del problema, pero se desatiende otra que tiene que ver precisamente con programas integrales de prevención de la utilización de agentes biológicos para dañar estos suministros, que en este caso son vitales para la estabilidad y para mantener la buena calidad de vida de las diferentes sociedades de las que estamos hablando, sea en América del Norte o sea en el mundo. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí porque tal vez hay muchas cosas que se pueden preguntar. Muchas gracias. Gracias, doctor Monjarás, por algunas de las características que forman parte de los más de 200 conceptos que hay sobre terrorismo. El cuestionamiento sobre el atractivo de un ataque terrorista con agentes biológicos y químicos en comparación con armas convencionales, de lo cual deriva su utilidad. Los diversos ataques terroristas en América del Norte desde el siglo XVIII, las realidades económicas sobre el debate de armas biológicas y químicas en la sociedad internacional para hacer frente al terrorismo, y los casos en donde los agentes químicos y biológicos afectan directa o indirectamente a la salud de la población. A continuación tenemos varias preguntas, están dirigidas a los 4 ponentes. La primera de ellas es: ¿qué relación existe entre las prácticas y o uso de armas biológicas y las empresas farmacéuticas? Además de Siria, ¿existen ejemplos de armas biológicas usadas en un conflicto civil sin que sea exclusivo de grupos terroristas, sino del Estado? ¿Se conocen casos de bioterrorismo o intentos de ataques bioterroristas en México? ¿Cuáles son los países con mayor potencialidad en armamento biológico? ¿Qué documento reglamenta las cuestiones de la agenda en bioseguridad de Estados Unidos, México y Canadá? Si no existe, ¿por qué no se ha generado? ¿Existe en México protocolos ante una amenaza a la seguridad por uso de armas biológicas? ¿Cuál es la sanción o pena por mal uso, robo de agentes biológicos en México? Asimismo, en el marco del Día Internacional de la Tuberculosis y habido pasado el Día Mundial del Agua, ¿qué peligros presenta la tuberculosis o la vacuna antituberculosa y otras vacunas como potentes agentes de bioterrorismo? ¿Qué grupos terroristas han puesto sus ojos en el agua como blanco del bioterrorismo y qué agentes se han propuesto? ¿Existen laboratorios de biosafety a nivel nacional, América del Norte o en América del Sur? ¿Aún existen cepas de viruela en el mundo y por qué? ¿Son todas? Iniciamos con la doctora Rosa, por favor. A ver, relación entre armas biológicas y empresas farmacéuticas. Bueno, es un tema delicado, pero sí sabemos que muchas de las grandes empresas farmacéuticas pues participaron en el desarrollo de proyectos
de armas biológicas, el caso de Bayer, por ejemplo, creo que está muy documentado, y hay otros más, ¿ok? Se supone que ahora con las regulaciones y las normas internacionales pues tienen que transparentar un poco el empleo de agentes biológicos y químicos que emplean para la investigación médica y científica, pero el origen de muchas de los grandes nombres del sector farmacéutico fue así, ¿okay? Casos donde se han usado armas químicas o biológicas contra personas, bueno, Irak con Saddam Hussein contra los kurdos, ¿no? Es otro de los ejemplos que tenemos mucho a la mano, y de hecho eso pues fue uno de los elementos que llevó a la comunidad internacional a hacer un embargo, el embargo más sofisticado en la historia de los embargos de Naciones Unidas, al régimen de Saddam Hussein y a verificar, a mandar inspectores a Irak para verificar la destrucción de armas prohibidas, de armas nucleares, químicas y biológicas. Países con armas biológicas, las potencias, esencialmente Estados Unidos y Rusia, que desarrollaron importantes laboratorios en la Guerra Fría, con la idea de manipular agentes biológicos con fines bélicos, como un mecanismo de defensa. Agenda en bioseguridad de Estados Unidos y Canadá, protocolos para armas biológicas en México. Tenemos laboratorios, por supuesto, que se rigen por las normas de biosafety, ya es un estándar que ya tiene mucho tiempo de operar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso no garantiza que no podamos transitar de una situación de biosafety a biosecurity. Y también, bueno, no lo mencioné en mi presentación, pero a nivel de América del Norte, por ejemplo, cuando se desarrolla el problema del VIH-Sida, allá por los años 80, sí hay el caso de que pues, se descuidaron muchos protocolos, por ejemplo, de sangre donada en Canadá, sangre que fue transfundida a personas y que después provocó problemas de VIH-Sida en quienes recibieron las transfusiones o problemas de hepatitis, ¿no? Está plenamente documentado. Entonces, con todas esas experiencias, pues al paso del tiempo se mejoran los protocolos y la idea es evitar situaciones como esa. Además, hablábamos hace un rato de la importancia de capacitar al personal en salud para que en la manipulación de sangres, muestras, etcétera, pues tengan las mayores precauciones y la mayor protección. Esto también incluye equipamiento específico. Que si hay países que tienen cepas de viruela hoy, sí, Estados Unidos y Rusia, y los dos argumentan que es para investigación, sí. Pero es curioso, en el caso de Estados Unidos, yo hice un análisis hace años cuando fue lo del 11 de septiembre. Estados Unidos sí tiene una psicosis respecto a la viruela, y sí temen que alguien deliberadamente libere la viruela para causarle daño. Y el asunto pues es muy complejo porque la viruela es la única enfermedad que ha sido declarada extinta por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto se dejó de vacunar a la gente contra la viruela. Entonces, esto creo que fue en los años 80, y entonces las nuevas generaciones, yo creo que gente de mi generación, mayores sí recibieron la vacuna, pero estoy segura que todos los jovencitos que están aquí no la recibieron. Entonces, si estos, todos los chicuelos que están aquí, menos yo, entonces, si se liberara deliberada o accidentalmente el virus de la viruela, pues sí se tiene contemplado que hay vacunas son insuficientes, podría diezmar seriamente a la población de varios países. Pero sí, Estados Unidos posee stocks de viruela, igual que Rusia, hasta donde tengo entendido. Ok, muchas gracias, doctora. Se le otorga la palabra una vez más a la maestra Jaques, quien además tiene una aclaración sobre su ponencia. Sí, más bien es una aclaración de cosas que se han dicho aquí, y la verdad no puedo dejar de manifestar pues, un rechazo a ciertos conceptos, y los voy a fundamentar. Pues quiero aclarar que no es posible comparar el daño de las armas biológicas, las químicas y las nucleares nada más por el efecto en el epicentro o en ground zero, y por el costo y por las muertes en vidas humanas. Las armas nucleares son las armas más indiscriminadas y dañinas que ha hecho el hombre,
sus efectos tienen efectos no nada más en ground zero, sí, que son los efectos del fuego y de la explosión, sino también está el de la radiación, que persiste por décadas y que puede dañar incluso de manera global el medio ambiente, el agua, puede dañar cultivos, puede llevar a una hambruna mundial, y el uso del 5% de los arsenales que existen actualmente en el mundo llevaría incluso a hacer la vida en la Tierra imposible, haría a la Tierra inhabitable. Esto no pasa con las armas biológicas ni con las armas químicas, entonces no puedo aceptar el concepto de comparación. La otra comparación entre las armas biológicas y químicas que se hizo aquí, también obvió el hecho de que las armas biológicas y las armas químicas están prohibidas por el derecho internacional por su efecto indiscriminado. Las armas nucleares no están prohibidas todavía. Entonces, tenía que hacer esa aclaración, perdón, pero no es equiparable. Quiero abordar algunas preguntas también en este sentido. Las convenciones sobre armas biológicas no tienen relación con el bioterrorismo, porque el bioterrorismo se refiere a actores no estatales que no están vinculados jurídicamente por las convenciones. Las convenciones son para estados. Entonces los estados ya tienen un protocolo y tienen ciertas obligaciones en el derecho internacional para hacer ciertos mecanismos de defensa y de hacer líneas de defensa. Entonces, en ese sentido, los países implementan estos compromisos internacionales a destiempo y de acuerdo a sus capacidades, eso es verdad, pero no podemos decir que esto aplique al bioterrorismo. Sobre la pregunta de Siria, también tengo que aclarar que Siria no usó armas, no hay prueba de uso de armas biológicas a Siria, sino de armas químicas. Y el uso de armas químicas, la Comisión Verificadora de la ODAC, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Seguridad Animal, la organización conjunta, no pudo concluir que fue el gobierno de Siria, sino hay una posibilidad de que hayan sido actores no estatales. Sin embargo, no son armas biológicas. Quería también, en algunas de estas preguntas se habla de quiénes son los países con mayor arsenal. Es muy difícil saberlo por lo que comentaba yo con respecto a que no hay verificación de la convención, pero los países que más arsenal tenían de armas biológicas eran Estados Unidos y Rusia, también de armas químicas. Entonces voy a hacer un paralelismo, que no estamos hablando de armas químicas, pero en las armas químicas sí hay una verificación, como yo decía, y también hubo una fecha límite para destrucción del arsenal químico, que era 2012. Estados Unidos y Rusia no terminaron con la destrucción para 2012 por el costo que tiene destruir el arsenal, y se puso una nueva fecha límite que es 2025, que es una idea de más o menos lo que cuesta. Y para que las dos grandes potencias no hayan podido encontrar, aún con una legislación y con una obligación internacional. Ahora bien, otra pregunta que quiero abordar es si México, Estados Unidos y Canadá tienen un plan de bioterrorismo. Sí lo tienen. Eso a lo mejor va a hablar un poco más Alfonso, pero quería decir que sí. Y nada más para finalizar, quiero contestar lo de la viruela, de por qué Estados Unidos y Rusia tienen las cepas de la viruela. Aparte de lo que ya dijo la doctora Rosas, hay una decisión, cada 2 años este tema se ve en la Organización Mundial de la Salud. Es una decisión de la Organización Mundial de la Salud, no es un tema de seguridad. El criterio es, en el caso, olvidémonos del bioterrorismo y de las paranoias de los gringos y los enojos con los rusos, o sea, así. Si el virus de la viruela muta, no se puede, porque naturalmente, no podemos, por alguna razón, no se puede obviar esa posibilidad. Científicamente sería un error de los científicos a dar por hecho que, como ya nada más hay 2 lugares con cepas vivas, ya está completamente erradicado. Entonces se necesita mantener con vida las cepas en algún lugar para poder hacer el antídoto, la vacuna, el tratamiento, pero sobre todo lo más importante, que es algo que lo que no se ha hablado aquí, es del kit de diagnóstico,
porque lo primero que se tiene que hacer es saber diagnosticar alguno de estos problemas, y eso no se puede hacer si no se tienen elementos adicionales, la CEPA y investigaciones. Finalmente, México, Estados Unidos y Canadá sí tienen un programa de bioterrorismo. No voy a abundar mucho en esto, pero la cuestión aquí es que tiene que verse a la luz no nada más de los compromisos internacionales entre estos tres países o la cooperación entre estos tres países, y no tiene que ver con el grado de desarrollo. No podemos decir que porque un país tiene un grado de desarrollo, entonces va a tener más oportunidades, por ejemplo, de tener más laboratorios BSL4 o BSL3. De hecho, en el mundo solamente hay 6 laboratorios que están en la red de laboratorios de la OMS, en todo el mundo. El CDC de Atlanta está en la red de la OMS, pero el de Winnipeg no. Y entonces no tiene que ver con el grado de desarrollo, sino tiene que ver con la ubicación estratégica para poder dar respuesta. Y solamente 6 países tienen en la OMS laboratorios BSL4 ligados a una red de laboratorios de Global Response, ¿no? De respuesta global. Con eso concluyo mi aportación a las preguntas. Muchas gracias, maestra.